Dios les bendiga, buenas noches, sean todos bienvenidos, amigos, amigas, hermanos, hermanas, familiares a la distancia aquí en Estados Unidos y en todas partes. Sean todos bienvenidos. Gracias damos al Señor una vez más porque nos permite poder compartir la palabra del Señor, porque nos permite una vez más estar aquí con ustedes en este canal de Manada Pequeña. Sean todos bienvenidos. Primeramente, quiero poner en las manos del Señor este momento para que sea Él quien pueda hablar a nuestros corazones, que sea Él quien pueda hablar a nuestro corazón, a nuestra mente y a todo nuestro ser. Que sea nuestro espíritu conectándose con el Espíritu Santo de Dios, para que pueda revelarnos Él su verdad, para que podamos aprender, para que podamos escuchar todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que le invito a que cierre sus ojos ahí donde está y que podamos poner en las manos del Señor este momento. Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Yahweh es tu nombre, Dios Todopoderoso y Santo, el Eterno, el Santo de Israel, bendito eres, bendito seas por siempre. Venimos presentando nuestra vida en esta noche, Señor. Venimos presentando nuestros corazones y nos despojamos de toda grandeza, de todo aquello que puede impedir el fluir de tu presencia, el fluir, Señor, de tu palabra en cada vida, en cada corazón. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras maldades y nuestras rebeliones. Ten piedad y misericordia de nosotros, Señor, que hemos pecado contra ti, contra el cielo. Lávanos con la sangre bendita del Cordero y límpianos en todo momento. Padre, te pedimos que puedas abrir nuestro entendimiento y puedas abrir, Señor, el entendimiento de nuestro corazón también, y puedas abrir nuestros ojos espirituales para que podamos comprender y entender tu palabra y poder visualizar lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Espíritu Santo, te damos la bienvenida a este lugar. Que seas tú, Espíritu Santo, quien pueda tocar a través de las redes sociales a cada una de las personas que van a escuchar esta tu palabra. Espíritu Santo, que tú puedas hablar a nuestros corazones y puedas confrontarnos, puedas darnos entendimiento, redarguirnos nuestros corazones, que seas tú convenciéndonos, Espíritu Santo, conforme a la voluntad del Padre, que seas tú abriendo nuestro corazón para recibir esta palabra y tu verdad. Que sea el nombre del Padre glorificado en esta noche, que sea el nombre del Hijo glorificado una vez más en esta noche, que sea tu palabra, oh Dios Todopoderoso, eterno, quien pueda exaltarte nuevamente. Gracias por tu palabra, gracias por este momento y gracias por cada una de las personas y las familias que nos sintonizan en este momento y que están por conectarse. Bendito sea tu nombre, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra, el honor, el poder, el imperio y el reino por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Le invitamos a sí mismo que pueda darle like a la transmisión y pueda compartirlo en sus redes sociales. También se puede agregar nuestro canal de YouTube y pueda también compartir con otras personas todo lo que compartimos en ese canal. Así que rápidamente le voy a invitar. El tema pues de esta noche es el quinto mandamiento. Recuerde que estamos con la serie de los 10 mandamientos. Este es el quinto mandamiento que vamos a estudiar y es: honrarás a tu padre y a tu madre. Y el versículo clave de esta noche está en Éxodo capítulo 20, versículo 12, y dice de esta manera: honrarás a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Yahweh tu Dios te da. Honrarás a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Yahweh tu Dios te da. Ese es el quinto mandamiento que Dios entregó. Estos mandamientos fueron escritos, tallados por Dios mismo con su dedo en piedra. Fueron tallados en piedra, 5 en una piedra y 5 en la otra piedra. La primera de las tablas contiene las primeras 5 leyes, mandatos u ordenanzas que tiene que ver con la relación entre el hombre y Dios. La segunda tabla de los mandamientos tiene que ver con las otras 5 leyes o mandamientos que tienen relación con el amar a su prójimo y valga la redundancia, las relaciones interpersonales entre los hombres.
5 tienen que ver entre el hombre y Dios, su relación con Dios, y otra tiene que ver entre el hombre y su relación con sus semejantes. En el Nuevo Testamento, el Señor Yeshua enseñó la importancia de este mandamiento. Enseñó la importancia de este mandamiento cuando llamó la atención a unos fariseos. Lo vamos a ver en este momento, a continuación. El Señor resumió los 10 mandamientos, que son la esencia de los 613 preceptos que están escritos en el Pentateuco, es decir, en la Torá, específicamente desde Éxodo hasta Deuteronomio. Así que acompáñenme rápidamente al libro de Mateo, capítulo 22, versículo 34 al 40. Mateo, capítulo 22, versículo 34 al 40. Esta es la versión La Buena Nueva según Mateo Hebreo. Dice así la Escritura: Cuando los perushim, que significan fariseos, es una palabra en hebreo que significa fariseo, se enteraron de que había hecho callar el Señor Jesús, el Señor Yeshua, a los seduquim, es decir, a los saduceos, se reunieron en consejo. Uno de ellos, que era maestro de la Torá, le preguntó a Yeshua para probarlo: Rabí, ¿cuál es el mayor mandamiento de la Torá? Y Yeshua le contestó: Amarás a Yahweh tu poderoso con todo tu corazón, con todo tu ser y con todo tu poder. Este es el mayor mandamiento en toda la Torá, o en toda la ley, o en toda la escritura, o en todas las enseñanzas del Señor. Y ese es el primero, dijo el Señor. Pero el segundo es semejante a él: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos, dijo el Señor, depende toda la Torá, es decir, toda la ley, la Torá, o la escritura, o la enseñanza del Padre, toda la enseñanza del Padre, la Torá, y los profetas. Así dijo el Señor. En ese momento en que los fariseos se presentaron frente a él, nuestro Señor Yeshua resume en esta ocasión los mandamientos. Los primeros 5 tienen que ver con demostrar el amor a Dios, y los otros 5 tienen que ver con el amor hacia nuestro prójimo o a las relaciones interpersonales entre los humanos. Por eso el Señor dice, el primer versículo, el versículo 37 dice: amarás al Señor Yahweh, a Yahweh tu poderoso. Amarás a Yahweh tu poderoso o tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todo tu poder. Ahí el Señor está resumiendo los 5 mandamientos que tienen que ver entre la relación del hombre con Él. Y luego resume los otros 5 mandamientos que tienen que ver entre la relación entre el hombre con sus semejantes. Y le dice, el segundo es semejante a este: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, consideremos esto. Podemos ver que el 5.º mandamiento que estamos viendo en este momento, ¿verdad? El 5.º mandamiento que estamos viendo en este momento, para los que se han conectado en este momento, el 5.º mandamiento tiene que ver con la relación, del hombre con Dios. Es decir, cuando honramos a nuestros padres, y que en el original hebreo la palabra para honrarás, la palabra para honrarás en el original hebreo significa kavat, que es la palabra en la concordancia Strong número H3513. Esta palabra kavat, que significa honrarás, cuando el Señor dijo kavat y mencionó padre y madre en hebreo, esta palabra viene de la raíz primitiva sentir peso, es decir, sentir un peso, que en un sentido bueno significa numeroso, sentir un peso numeroso, sentir un peso abundante, sentir un peso honorable. Además, significa también lo siguiente: significa dar, significa distinguido, significa estimar, significa honrar, significa multiplicar, significa también noble y significa riquísimo. Es decir, en pocas palabras, lo que el Señor estaba diciendo con esta palabra kavat era sentir
un peso intenso, un peso numeroso y fuerte internamente para ser generosos, es decir, una grande responsabilidad dentro de nosotros para ser generosos con nuestros padres, para ser nobles con ellos, para estimarlos, para estimar y tomar en cuenta sus buenos consejos y tenerlos a ellos, a nuestros padres, en un lugar distinguido. Eso quiso decir el Señor cuando dijo kabad, esta palabra que es honrarás. Eso encierra la palabra honrarás. Es sentir un peso, es sentir una grande responsabilidad en nuestros lomos, numerosa, grande, inmensa, abundante, de poder ser generosos con nuestros padres, de ser nobles hacia ellos, de considerar sus buenos consejos y de tenerlos en alta estima también, en poder multiplicar, darles a ellos, proveerles totalmente, poderles brindar ayuda en todos los sentidos a nuestros padres. Eso quiere decir la palabra honrarás en el original hebreo. Eso nos revela y nos ilustra la gran importancia que Dios atribuye a la honra que nosotros le podamos rendir a nuestros padres terrenales. Y lo más interesante en este mandamiento está incluido este quinto mandamiento entre los primeros 5 mandamientos que se refieren en la relación del hombre con Dios, la relación vertical entre el hombre y su creador. Este mandamiento está entre los primeros 5 mandamientos importantes. Y esto se refiere al honor y reverencia que debemos tener nosotros a Dios mismo, estos primeros 5 mandamientos. Y es interesante saber de que el quinto mandamiento, que es honrarás a tu padre y a tu madre, está incluido en estos 5 mandamientos. Entonces, eso quiere decir que cuando nosotros honramos a nuestros padres, Dios lo toma como si lo estuviéramos honrando a Él mismo. Y el Señor Yeshua, el Señor Jesús, mencionó la importancia, y esa importancia cuando tuvo un altercado verbal con los fariseos. Acompáñenme rápidamente al libro de Mateo, capítulo 15, versículo 1 al 9. Libro de Mateo 15, 1 al 9. Dice así, esta es la versión de Mateo hebreo Shem Tov. Dice así la escritura. Entonces los Jajaim, es decir, los sabios, y los Perushim, ya sabemos qué significa fariseos, vinieron a Yoshua y le dijeron, ¿por qué tus discípulos transgreden las reglas antiguas? Está hablando de las reglas o mandamientos antiguos de los sabios, de los ancianos líderes de Israel. No está hablando de la ley de la Torá, está hablando de las reglas antiguas que tenían los judíos que profesaban la religión del judaísmo. Ese término ya lo hemos explicado anteriormente. Así que le dice el Señor, ¿por qué? Le dijeron ellos al Señor, ¿por qué tus discípulos, en el versículo 2, transgreden las reglas antiguas por no lavarse sus manos antes de comer? Yeshua les dijo, ¿por qué ustedes transgreden los decretos del Poderoso por vuestras reglas? Ve aquí cómo el Señor hace la separación entre las doctrinas de hombre, entre las dogmas de hombre, entre los mandamientos de hombre y los mandamientos de Dios. Entre las reglas que los hombres imponen a los demás para subyugarlos, para someterlos, como hacen también ahora en día en muchas iglesias con sus doctrinas, que vienen muchas doctrinas vienen de conocimiento de hombre, no tienen ni base bíblica. Y el Señor le dice, ¿por qué ustedes transgreden los decretos del Poderoso, los mandamientos del Todopoderoso por vuestras reglas, por vuestras tradiciones, por vuestras doctrinas? Versículo 4, porque el Poderoso dijo, le dice el Señor Yeshua, el Señor Jesús, el Poderoso dijo, honra a tu padre y a tu madre. Eso está en Deuteronomio 5:16 también. El Señor menciona, está hablando de la Torá. El Señor toma los mandamientos que están en la Torá y en el libro específicamente de Deuteronomio capítulo 5:16 y le dice, el Señor, el Padre dijo, Dios, honra a tu padre y a tu madre. Y también dijo, y quien hiere a su padre y a su madre, morirá. Esto está en Éxodo 21:15. El Señor citaba la Torá porque el Señor guardaba la Torá, respetaba la Torá y enseñaba la Torá a sus discípulos. La Torá no está
no está cancelada, ni fue cancelada, ni fue terminada por el Señor. Eso ya lo hemos explicado en otros videos. Lo que pasa es que las doctrinas de hombres han venido y han traído a querer introducir en la mente de las personas que el Antiguo Testamento ya pasó de moda, que la ley, los mandamientos de Dios ya no tienen vigencia, ya no tienen validez alguna, y que el Señor Jesús los clavó en la cruz y ahí cumplió todos los mandamientos y toda la Torah. No, eso no tiene base bíblica. El mismo Señor Yeshua dijo: yo no he venido a abolir la ley, sino que he venido a cumplir todo lo que ella habla de mí, todo lo que los profetas y la Torá, la ley, la escritura, la enseñanza del Padre habla acerca de mí. Yo vengo a cumplir, no vengo a abolir la ley, sino que a hacer que se cumpla lo que habla acerca de mí. Eso dijo el Señor. Eso es Biblia. Eso es lo que está escrito, no lo que las doctrinas de las iglesias nos han enseñado por mucho tiempo. No es así. Así que el Señor le sigue diciendo: y quien hiriere a su padre y a su madre morirá. Eso está en Éxodo 21:15. Versículo 5. Pero ustedes dicen que la iniquidad que comete el ser humano al decir cualquier cosa o una ofensa o insultar a su padre o a su madre, esta ofensa queda cubierta cuando esta persona da cualquier donación o cualquier ofrenda voluntaria por el pecado que ha cometido de insultar o de ofender a sus padres. Eso enseñaban los fariseos en sus reglas antiguas, en sus doctrinas, que si ellos pecaban no pasaba nada, no importaba, que ellos podían venir fácilmente y dar una ofrenda al templo, ¿verdad? Y los diezmos al templo, porque eran los únicos, y bíblicamente son los únicos que tienen derecho a recibir las ofrendas y los diezmos. Bíblicamente, ahora nosotros lo hacemos por amor a la obra y para ayudar a los siervos, a los verdaderos siervos de Dios, ¿verdad? Que están predicando la palabra con la sana doctrina, para apoyarlos a ellos. Pero bíblicamente solo en el templo de Jerusalén se entregaban los diezmos y las ofrendas, y tenían que ser a los sacerdotes de la línea de Leví y a los levitas que eran entregados los diezmos y las ofrendas. Ahora, el Señor les dice que eso es lo que le estaban enseñando a las personas. El versículo 6 sigue diciendo: de esta manera, le dice el Señor Jesús, él, esta persona que ha deshonrado a sus padres, no honra a su padre y a su madre, y ustedes desprecian los decretos del Todopoderoso por vuestras reglas. Ay, manipuladores de la Torá, les dice el Señor. He aquí, Isaías profetizó de ustedes y dijo, esto está en Isaías 29:13, así dice el Eterno: por cuanto este pueblo se acerca con su boca y me honran con sus labios, pero aleja su corazón de mí, y el temor reverente de ellos hacia mí, que se enseña, es mandamientos de hombres. Esto es lo que estaba diciendo el Señor, que estaban enseñando, mandamientos de hombre. ¿Por qué qué? Enseñaban que si ellos ofendían a sus padres, si los deshonraban, con llevar una ofrenda al templo era más que suficiente para que su pecado le fuera perdonado. Eso es lo que enseñaban, reglas de hombres, doctrinas de hombres, dogmas de hombres, no lo que dice la Torá. Éxodo 20:12, el texto que estamos citando, la Torá, el Antiguo Testamento, el Pentateuco, dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Ya vimos lo que significa la palabra honrarás. Vemos muy claramente que el Señor cita estos textos. Y en este último texto, donde dice, que está en Éxodo 21:15, habla de si alguien hiere a su padre y a su madre. Y llamó mucho la atención esa palabra hiere. Y nos fuimos al original en hebreo de esta palabra hiere. La palabra hiere, que fue escrita ahí en la traducción al español, viene del hebreo naká, que según la concordancia Strong H5221, viene de la raíz primitiva golpear, ligeramente o severamente, ya sea un golpe literal, físico, o figurativamente, es decir, un golpe con mis palabras, con mis acciones, que a veces golpeamos el corazón de nuestros padres, golpeamos su autoestima, golpeamos sus sentimientos, ligeramente o severamente. Esta palabra hiere, que viene del hebreo naká, el Señor quiso decir,
Cualquier hombre que hiere a su padre y a su madre, físicamente o con palabras o con sus acciones o con sus actitudes, morirá. Y sigue, y mira lo interesante, esta palabra naká también significa abatir, que si alguien abate a sus padres, que si alguien aflige a sus padres, si alguien ataca o azota a sus padres, o si los castiga, o si les causa algún dolor, o si combate contra sus padres, o si los conquista, es decir, si él se somete sobre ellos como autoridad y los pisotea, si ellos cortan o lastiman o laceran a sus padres, si ellos dejan y se abandonan a sus padres completamente también, si los destruyen por completo a sus padres, si los devastan, si los fatigan emocionalmente, si los golpean, si los hieren, si los hacen morir o muerte, o los saquean, les quitan sus pertenencias antes de tiempo, antes de que ellos puedan heredarlos a sus hijos, sino que los saquean a sus padres y los dejan en las calles, los turban con tantos problemas, con malas acciones, hijos malos, hijos perversos que dañan el corazón de sus padres. Esta palabra naká, el Señor quiso decir todo esto. Aquel que hiere, aquel que lastima, que abate, que causa dolor a sus padres, físicamente o figurativamente, deberá morir. Así dice Deuteronomio. Así dice el libro de Deuteronomio 5:16. Éxodo 21:15. Y el Señor le estaba diciendo eso a los fariseos, que el Señor había dejado ese otro mandamiento, que el que hiere a sus padres, porque honrarás, es uno. Después dijo el Señor, el que hiere, el que lo lastima, porque tiene que ver también con eso. El honrar es respetarlo, es respetar a su padre y a su madre. En otras palabras, quien golpee con su mano o con sus palabras a su padre o a su madre, quien los aflige haciéndoles llevarles cargas pesadas a sus padres, porque los padres se cargan por las acciones malas de los hijos, o ya sea preocupándolos con un mal comportamiento que los haga turbarse a los padres, o que los aflige en su corazón con ese mal comportamiento, con gritos o amenazas, o como habíamos mencionado, si saquean a sus padres sus pertenencias y los dejan en las calles y los abandonan. Estas personas están cometiendo un grave pecado que va a acarrear juicio delante de Dios. Y lo dice muy bien el Señor Jesús, que el que hiere a sus padres acarrea muerte. Acarrea muerte. Va a morir. Va a morir. Este tipo de personas, dijo el Señor, van a desfallecer completamente al herir a sus padres. Y mire, ¿qué es lo delicado? A veces pensamos que deshonrar a su padre solo es levantarle la mano, que es pecado también. Pero con ofenderles, con gritarles, con tratarlos mal, con insultarles, decirles palabras hirientes o malas expresiones hacia ellos, despectivamente a nuestros padres, que han sido buenos padres, que nos han guiado por el camino de la verdad, de la justicia, que nos han guiado por un buen camino, nos han formado como hombres y como mujeres de bien para esta sociedad, para ayudarnos a caminar en rectitud y aportar algo a esta sociedad en todo el mundo y en todas las naciones. A esos buenos padres, cuando se les ofende, trae una corrección de parte de Dios. Este tipo de personas van a morir porque el Señor dijo que está escrito. Pero los fariseos y los que manipulaban la Torá en aquel tiempo enseñaban todo a su conveniencia, ya que amaban ellos las riquezas y le decían a las personas que no importaba si cometían la falta de respeto hacia sus padres, con llevar una ofrenda al templo ellos podían quedar perdonados. Y eso me recuerda mucho a la iglesia greco-romana, que vendía eso también. Vendía porque eso es lo que hacían. Las personas iban donde el sacerdote, donde el obispo, y se presentaba el obispo romano y le decía y le confesaba sus pecados. Esa persona tenía que pagar una parte de dinero. Usted puede buscar eso en la historia. Está comprobado históricamente, está registrado. Y ellos pagaban para que sus pecados le fuesen perdonados. Daban una ofrenda, pagaban a la iglesia grecorromana y la iglesia los absolvía de todo pecado. No importa el pecado que hayan cometido, quedaban supuestamente perdonados por la ofrenda. Mire, la misma línea que traían los fariseos hipócritas de aquel tiempo. La misma línea. El Señor, con estas palabras que Él mencionó y que vimos anteriormente,
deja entredicho lo importante que es para Dios honrar a nuestros padres. Claro, en estos textos de honrar a nuestros padres se refiere a los buenos padres, a aquellos que guían a sus hijos, como mencionaba, en el buen camino. ¿Por qué? Porque hay también malos padres que enseñan a sus hijos a robar, enseñan a sus hijos a mentir, enseñan a sus hijos a engañar, a drogarse, etc. Esos son malos padres. Y en este caso, cuando hay malos padres y que enseñan cosas malas y que educan de una manera incorrecta, la palabra deja muy claro que en este caso, cuando hay malos padres y que hay una acción que ellos están cometiendo, que están enseñándole a sus hijos, que va en contra de la voluntad de Dios y en contra de la palabra de Dios, en ese momento Dios estableció en la Torá, en sus instrucciones, que se debe obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Cuando hay una acción de un padre que enseña mal y que está enseñando todo lo contrario a los buenos valores y las buenas costumbres, entonces en ese momento tenemos que obedecer nosotros primeramente a Dios antes que a nuestros malvados padres. Si tenemos, en el caso que tengamos malvados padres, no tenemos por qué obedecerlo y podemos obedecer a Dios primero y no estaremos cayendo en pecado alguno. Esto lo mencionó el Espíritu Santo a través de Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 27 al 29, específicamente en el versículo 29. Pedro está delante de los fariseos. Les estaban diciendo que dejaran de predicar acerca del Señor Jesús, del Señor Yeshua. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice, juntamente con los apóstoles, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro fue inspirado por el Espíritu Santo para decir estas palabras. Pero usted me dirá, hermano Gustavo, pero ¿por qué usted dice que Pedro en ese momento estaba inspirado por el Espíritu Santo para decir estas palabras? ¿Que primero se obedece a Dios antes que a los hombres? Bueno, el Señor Jesús declaró y profetizó acerca de esto. Veámoslo. Acompáñeme al libro de Marcos, capítulo 13, versículo 11. Marcos, capítulo 13, versículo 11. Dice así la Escritura, versión Pechita 2005. Pero cuando los lleven para entregarlos, no se preocupen por lo que habrán de hablar, ni lo piensen tampoco, sino hablen lo que les sea dado en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Esa palabra que salió de Pedro en ese momento, esa palabra de que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, fue, como dijo el Señor Yeshua en Marcos 13:11, por el Espíritu Santo. Fue el que dio esas palabras específicamente. Y también acompáñeme al libro de Mateo 10, 19, 20. Esta es la versión Mateo Hebreo Shem Tov. Dice así la Escritura. El Señor también menciona y les dice a sus discípulos en este momento: pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque se les pondrá en la boca en esa hora lo que deben decir, pues no son ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre, que hablará en ustedes. Eso les estaba diciendo el Señor, eso les estaba profetizando, que cuando ellos fueren presentados delante de los hombres, cuando los quisieran encarcelar y los presentaran delante de los líderes religiosos, lo que ellos dijeran iba a venir del Espíritu Santo del Dios Altísimo. Y esta palabra que debemos obedecer antes a Dios que a los hombres, que a las doctrinas de hombres, que a los mandamientos de hombres, que a veces tratan de amedrentar a las personas, tenemos que irnos a la palabra y averiguar qué es lo que Dios está diciendo y qué es lo que Dios nos está enseñando y qué es lo que Dios nos envió a hacer y qué es lo que Dios manda en sus preceptos, en sus decretos, en su Torá, desde Génesis hasta Apocalipsis, qué es lo que el Señor enseña. Y eso tenemos que obedecer. Porque si un líder espiritual está actuando de la manera incorrecta y que no tiene base bíblica su comportamiento y que no da frutos que están escritos en la palabra, tiene que dar esos frutos para ser ejemplo, para ser un buen ejemplo y que las ovejas puedan seguir ese mismo ejemplo de esa persona. Entonces no estamos nosotros obligados a obedecer las doctrinas o el mal ejemplo que esa persona esté dando dentro o fuera de la iglesia.
Porque los líderes de las iglesias tienen que dar buenos ejemplos y con base bíblica dar frutos dignos. Frutos. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor, a los verdaderos siervos y siervas del Dios Altísimo. Así está escrito. Por eso nosotros no podemos obedecer a nadie que vaya en contra de la palabra escrita del Dios Todopoderoso. Porque hay muchas doctrinas de hombres que han sido enseñadas por miles y por cientos de años en nuestras iglesias. Doctrinas basadas en lo que ellos creen, no en lo que está escrito. Cuando usted se va a escudriñar la palabra y usted profundiza y le pide al Señor revelación, usted se da cuenta de lo que realmente el Señor quiere que hagamos, lo que el Señor manda. Porque a veces los líderes espirituales de las iglesias no predican con el ejemplo. Lo que ellos predican en el altar no lo reflejan en su vida cotidiana. Porque a veces ellos predican que no criticarán o que no anden en chambres o en contiendas o criticando a los demás hermanos, y lo primero que hacen es criticar, es andar en chambres y andar, perdonando la palabra, en nuestro lenguaje popular se le dice chambre, se le dice fluidez de comunicación, se dice irónicamente también. Entonces ese no es un fruto que sea agradable ni que sea de acuerdo a la palabra que un líder espiritual esté haciendo. Entonces no está actuando conforme a la palabra. Entonces yo no puedo obedecer a una persona que no está actuando conforme a la palabra, mucho menos su doctrina, porque no está enseñando conforme a la palabra ni a la sana doctrina. Hombres que tengan en sujeción a su esposa y a sus hijos, dice la palabra. Hombres de una sola mujer y mujeres de un solo hombre. Rectos, honestos, íntegros en todo su caminar, dentro y fuera de la iglesia. Esos son los llamados a anunciar las buenas de salvación. Así que hay otro versículo también. Esto se aplica tanto a las autoridades eclesiásticas como a las autoridades también en nuestras familias, en nuestros padres, por decir. Porque si nuestros padres nos están enseñando a hacer cosas malas, a robar, a engañar, a tomar drogas, a beber alcohol, nosotros no tenemos que obedecer esas ordenanzas. No podemos obedecer. Tenemos que obedecer antes primero a Dios, que esas malas enseñanzas o malas acciones que nos están formando nuestros padres, si tenemos malos padres en ese caso. Hay otro versículo paralelo, donde el Señor le reprocha también a los fariseos acerca del quinto mandamiento, que es honrar a su padre y a su madre. Hay un versículo paralelo que está en Marcos capítulo 7, versículo 8 al 13. Dice así: ¿Por qué ustedes dejan el mandamiento de Dios, le dijo el Señor Jesús, y se aferran a la tradición de los hombres, como el lavamiento de los vasos y de las ollas, y muchas cosas semejantes a estas? Eran doctrinas que tenían en aquel tiempo los fariseos, los maestros de la ley. Además les dijo que no eran parte de la Torá, porque eso no están en la Torá, no están en el Pentateuco. No están en Éxodo, ni en Levítico, ni en Deuteronomio, ni en Números, ni en el Génesis. No están en ninguna parte de la Biblia. En ninguna parte. Esos eran mandamientos creados por hombre, como muchas doctrinas, como mencionamos, que han creado en muchas iglesias. Ahora, el Señor les sigue diciendo: ustedes se aferran a las tradiciones de los hombres, como el lavamiento de los vasos, las ollas, y muchas cosas semejantes a estas. Versículo 9 de Marcos 7. Además les dijo: bien rechazan ustedes el mandamiento de Dios para imponer su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que injurie a padre o a madre morirá irremisiblemente. El que injurie, el que hiera, el que golpea a sus padres físicamente y emocionalmente, los lastime, los haga pequeños, los humille, los avergüence de tal manera que ellos se sientan mal y que quieran morirse sus padres, va a tener castigo de parte de Dios. Así está escrito, no lo estoy diciendo yo, sino que está escrito en la palabra. El mismo Señor Jesús, mismo Señor Yeshua, el que vino a hablar del amor y que seamos amorosos y bondadosos, está citando la palabra que el Dios Altísimo dejó: que el que injuria, el que hiera a su padre y a su madre, morirá irremisiblemente. El que lo lastime, el que lo ofenda, el que lo golpee, el que levante su mano y golpee a su padre o a su madre, o le empuje, esta persona va a morir, va a tener muerte, ya sea
física, o ya sea espiritual, o ya sea eterna. Pero que va a morir, va a morir. No va a encontrar el favor de Dios si no se arrepiente. Si se arrepiente y le pide perdón a sus padres, cambia, se transforma a través de la palabra y busca más del Señor y ama a sus padres y los honra, entonces va a adquirir misericordia y el Señor lo va a perdonar. Pero por lo contrario, tiene un castigo que vendrá sobre su vida. Sigue diciendo el versículo 11, sin embargo, ustedes dicen, si alguien dice a su padre o a su madre, es mi ofrenda lo que tengo, lo que puedas obtener de mí es mi ofrenda. Es decir, la persona venía, los padres venían sobre el hijo y decirle, hijo, mira, queremos que nos ayudes con una ofrenda, no tenemos nada que comer. O, decía el hijo, pero este dinero que tengo es ofrenda para el altar, es ofrenda para la iglesia, es ofrenda para el templo, es el diezmo, es la ofrenda, tengo que darlo, no te puedo ayudar. Y deja a su padre sin comer y a su madre sin comer y sin un techo, porque primero va a dar la ofrenda y va a dar el diezmo antes de honrar a sus padres. Eso no le agrada al Señor. Y el Señor está citando eso. Primero tenemos que honrar al padre y madre. Si la ofrenda que tenemos o el diezmo que tenemos en ese momento para llevar a la iglesia, porque eso se hacía en aquel tiempo, la gente llevaba al templo la ofrenda o el diezmo, pero venía su padre que tenía una necesidad económica, donde él a pedirle ayuda económica, y su hijo le decía, no, mira, lo que tengo es para el templo, para ayudar a la iglesia, no te lo puedo dar, y dejaba a sus padres sin honrarlos, dándoles ese dinero que necesitaban para comer. Esa persona había quebrantado el mandamiento y había deshonrado a sus padres, por ende había deshonrado también a Dios. Porque ese mandamiento tiene que ver también con Dios. Si no se honra a sus padres, no se honra a Dios también. Honrando a nuestros padres, honramos a Dios también. Porque está en los 5 mandamientos que tienen que ver con la relación del hombre con Dios. Los primeros 5 mandamientos. Así que, si alguien tiene ofrenda o un diezmo que tiene que llevar a la iglesia, pero sus padres tienen necesidad y no ayuda a sus padres económicamente, que están pasando situación difícil en ese momento y no tienen para comer, y esa persona lleva su ofrenda y su diezmo primero a la iglesia, le importa más llevar su diezmo y la ofrenda a la iglesia sin antes ayudar a sus padres, está cometiendo un pecado delante de Dios. Y el Señor Jesús lo está citando, no lo estoy citando yo, no lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo el hermano Gustavo, lo está diciendo el Señor Jesucristo. El Señor Yeshua lo está diciendo en Marcos 7, versículo 11. Sin embargo, ustedes dicen, si alguien dice a su padre o a su madre, es mi ofrenda lo que puedas obtener de mí, y no lo dejan hacer algo por su padre o por su madre, y no lo dejan hacer algo por su padre o por su madre, de este modo rechazan la palabra de Dios, es decir, el mandamiento, a causa de la tradición que ustedes han transmitido. Y muchas cosas parecidas a estas ustedes hacen, les decía el Señor a los fariseos. Ustedes hacen que estas personas caigan en pecado. Ustedes hacen que estas personas ofendan a Dios, ofendan a sus padres. Miren, qué duro. Porque el mandamiento en Deuteronomio 5:16 también se repite, dice, honra a tu padre y a tu madre, como te ha ordenado Hashem tu Dios, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Yahweh tu Dios te da. En aquel momento, el Señor estaba hablando acerca de la regla que tenían los fariseos del lavamiento de las manos. ¿Pero qué tiene que ver con esto, dirá usted? ¿Qué tiene que ver el lavamiento de las manos, la regla que tenían los fariseos, con el mandamiento de honrar a los padres? Bueno, el Señor lo sacó a colación en ese momento, ya que los fariseos prácticamente, al realizar esta regla, de ellos lavarse las manos y muchas de sus reglas, como la regla de que mi ofrenda es para el templo, no te lo puedo dar, simbólicamente se estaban lavando las manos acerca del mandamiento de honrar a sus padres, de ayudar económicamente a sus padres. Así de simple. A esos padres que nos guían por el camino de verdad, por el camino bueno, que nos dan buenos consejos y buenas acciones, nos hacen realizar. Ellos se hacían de la vista gorda y no ayudaban a sus padres.
y enseñaban a otros a no honrar a sus padres, para que llegara el diezmo, la ofrenda al templo, porque ellos de ahí vivían, de la ofrenda y de los diezmos del templo se estaban enriqueciendo. Mucho parecido a lo que ahora en día se mira en muchas iglesias a nivel mundial. Y eso es lo que hacían los fariseos. Eso es lo que hacían. Y no cumplían el mandamiento de honrar a sus padres por seguir sus propias doctrinas. Hay tres socios en la formación del ser humano. Hay tres socios en la formación del ser humano. Dios, primeramente, el Padre y la Madre. Tres socios en la formación de las personas. Si la persona honra a su padre o a sus padres, podemos asegurar, de acuerdo a los 4 mandamientos anteriores a este, que Dios toma esa honra hacia los padres como si fuese hacia Él mismo, como lo habíamos mencionado anteriormente. Y según la frase que está en Deuteronomio 5:16, que dice: honra a tu padre y a tu madre como te ha ordenado Yahweh. Mire, es una ordenanza que dejó el Señor, que te ha ordenado Yahweh. Hashem dice esta versión porque es una Torah judía. Como te ha ordenado Yahweh tu Dios, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Yahweh tu Dios te da. Esta frase, como te ha ordenado Yahweh, Dios está enfatizando que el respeto y la honra que debemos dar a nuestros padres, se lo está enfatizando, el cual, este respeto que nosotros tenemos que dar a nuestros padres, sabemos que está motivado por nuestro amor hacia ellos, que por cierto, son sentimientos muy frágiles que en algún momento de la vida, cuando el hombre se rebela contra sus padres, los lastima. Debemos recordar nosotros que honrar a nuestros padres es una obligación con y para con Dios. Es una obligación para y con Dios. ¿Por qué? Porque quien ordenó honrar a nuestros padres fue el Dios creador de los cielos y de la tierra. Si notó algo interesante en el versículo que leímos hace poco de Deuteronomio 5:16, este versículo tiene palabras semejantes a las que Dios declara en Deuteronomio 28:1-2. Porque Deuteronomio 5:16 dice, cuando Dios ordena que honremos a nuestros padres, menciona que para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Yahweh tu Dios te da. Y Deuteronomio 28:1-2 dice, y sucederá cuando nosotros honramos a nuestros padres. Y dice, y sucederá efectivamente, si efectivamente, Deuteronomio 28:1-2, obedeces la voz de Yahweh tu Dios para salvaguardar, para realizar todos sus preceptos que yo te ordeno este día, que te conocerá o te colocará Yahweh tu Dios por encima de todos los pueblos de la tierra. Vendrá sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si obedeces la voz de Yahweh tu Dios. Mire, si honramos a nuestros padres, las bendiciones del Dios Todopoderoso nos van a seguir. Y luego continúan muchas bendiciones que usted puede leerlas en Deuteronomio 28. Pero si nota, hay mucha similitud en lo que Dios dijo en el versículo anterior. Que al obedecer a Dios honrando a nuestros padres terrenales, es como lo honraríamos a Él también. Y al hacerlo, al honrar a nuestros padres, Dios promete prolongar nuestra vida aquí en la tierra. Es el 5º mandamiento. Y que todo nos irá bien. Todo nos irá bien. Es decir, el Señor nos va a llenar de bendiciones por obedecer y por honrar a nuestros padres. Porque al honrarlos también estaremos honrando a Dios. Que recuerde que hay 3 socios, 3 agentes
en la formación de un ser humano: Dios, el Padre y la Madre. Porque el amor hacia Dios se demuestra obedeciendo sus mandamientos. Lo dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 3. Cuando nosotros obedecemos los mandamientos del Señor, le estamos demostrando que lo amamos. Y si honramos a nuestros padres, obedecemos sus mandamientos y lo estamos honrando a Él también. Ahora, el respeto hacia los padres es uno de los pilares de la palabra de Dios, ya que, como lo hemos mencionado, es el quinto mandamiento que tiene relación entre el hombre con Dios. Y estos tienen que ver en que el hombre pueda conectarse completamente con Dios. Estos 5 mandamientos que hemos hecho los estudios desde el primer mandamiento. Usted lo puede encontrar en este canal de Facebook o en nuestro canal de YouTube también. Es honra lo que vemos desde el patriarca Abraham. Honra porque él, como patriarca, fue honrado por sus hijos. Su hijo Isaac lo honró. De igual manera hizo con Isaac, Jacob y Esaú. Y así en toda la Escritura también hay casos donde los hijos se rebelaron contra los padres y les fue muy mal, como en el caso de Absalón, que se le rebeló contra su padre, el rey David, y quedó enganchado de su melena en un árbol, dice la Escritura. Y otro hombre del mismo, que era uno de los guerreros de David, lo traspasó con una lanza porque consideró que era un enemigo de su rey, del rey David, pero era el hijo. Usted puede leer la historia también. Entonces, Absalón fue traspasado, murió, porque se rebeló contra su padre, contra David, lo hizo llorar, quebrantó, afligió su corazón, quiso matar a su padre, quiso quitarle el trono, quiso darle golpe de estado, y eso no agradó el corazón de Dios. Y vemos también a otros ejemplos, quienes obedecieron y honraron a sus padres, como el rey Salomón, que honró a su padre el rey David, y Dios lo engrandeció. Las bendiciones lo siguieron completamente. Por lo tanto, este quinto mandamiento es el que garantiza los 4 anteriores mandamientos. Como habíamos mencionado, el honrar significa brindarles todo el bienestar posible. El honrar a nuestros padres significa brindarles todo el bienestar, como por ejemplo, brindarles alimento, brindarles vestido, brindarles una protección, una vivienda, ya sea pagándoles o ayudándoles a pagar el alquiler de la vivienda, enviándoles recursos financieros también, reverenciarlos también a nuestros padres, reverenciarlos, es decir, respetarlos. Dirá usted, ¿reverenciarlos? ¿A mi padre reverenciarlo? Pero yo solo reverencio a Dios. Hay una palabra que Dios dejó escrita, que dijo que teníamos que reverenciar a nuestros padres. No lo creo, hermano Gustavo. Sí, créame que está escrito que tenemos que reverenciar a nuestros padres. Acompáñeme rápidamente al libro de Levítico, capítulo 19, versículo 3. Dice así la Escritura, esta es la versión de la Biblia de las Américas. Todo hombre a su madre y a su padre reverenciarán, y mis Shabbatot guardarán. Yo soy el Eterno, su Dios. Mire, Dios diciendo que tenemos que reverenciar a nuestros padres. Levítico 19:3. Y habla también de guardar los Shabbat, el día de reposo, el día sábado, que es el 4º mandamiento. Ya vamos a ver por qué se refiere Dios a esto. Pero esta palabra reverenciar viene de la palabra hebrea yaré, que según la concordancia Strong es la H3372. La palabra yaré, que viene de la raíz primitiva temer, temer de temor. Y moralmente es reverencial, una reverencia moral. Y causalmente de acción es una reverencia como de tener un miedo, de asustarse delante de la presencia de esa persona, pero un miedo reverente,
un temor reverente completamente. A eso se refiere cuando dice que tenemos que reverenciar. Es decir, debemos temer a nuestros buenos padres, tenerle reverencia a nuestros padres que son buenos padres y que nos han guiado por el buen camino. Tenemos que reverenciarlos, temerles a ellos, tenerles un respeto reverente, con temor hacia nuestros padres. Porque si usted lee la palabra, desde Génesis hasta escrito que así ha sido desde siempre. Esto es como quien se presenta delante de un rey soberano, quien tiene autoridad de infringirnos castigo por nuestra irreverencia o desobediencia, y le falta el respeto o lo deshonra. Tenemos que hacerle reverencia por respeto, una reverencia por temor, por su posición, y por respeto se le hace reverencia. Así tenemos que reverenciar a nuestros padres. A nuestros padres. Esta reverencia de temor es hacia los padres, específicamente, de reverencia de temor. Así lo dice la Escritura. Este mandamiento prohíbe cualquier acto que pudiera llegar a ofender o a menoscabar la estima que se les debe tener a nuestros padres. Dios lo dejó muy claro en Levítico 19:3. Usted lo puede volver a buscar en cualquier versión. Y en el mismo versículo Dios menciona el guardar el Shabbat, el guardar el sábado. Si lo notó, decía, y mis Shabbatot, es decir, mis días de reposo, guardarán. Yo soy Yahweh su Dios. ¿Por qué Dios menciona eso? Porque dice que todo hombre tiene que reverenciar a sus padres. Y mis Shabbatot, al mismo tiempo, mis Shabbatot, mis días de reposo también guardar. ¿Por qué? Porque si un padre ordena a un hijo que no guarde el Shabbat, que no guarde el día de reposo, el día sábado, que es el cuarto mandamiento, si un padre le dice a su hijo que no lo tiene que guardar porque eso ya pasó, eso es de la ley, eso no tiene nada que ver con nosotros, que Cristo lo clavó en la cruz del Calvario y lo cumplió en la cruz del Calvario y que no tenemos que guardar el día de reposo, el Shabbat, no tenemos que hacerlo, pero es el cuarto mandamiento. Usted puede leerlo en cualquier Biblia, ahí está escrito, hay un estudio, aquí lo puede encontrar también en nuestro canal de YouTube o en el de Facebook, ahí está en 2 partes, sobre el Shabbat, que es el cuarto mandamiento. Si un padre le dice a un hijo que no tiene que hacerlo, entonces que no tiene que obedecer este cuarto mandamiento o hacer cualquier otra cosa que esté en contra de la palabra de Dios, tal orden que el padre dé no tiene que ser obedecida por el hijo y no va a caer en pecado en ese momento, porque primero se tiene que obedecer a Dios antes que a los hombres, y eso está diciendo el Señor con esta palabra. Y mis Shabbatot, mis días de reposo guardarán. ¿Van a reverenciar a sus padres? Sí. ¿Van a tenerles temor y reverencia? ¿Van a respetarlos? Pero van a cumplir mis mandamientos antes que todo. Igual que sus padres, tienen que cumplir mis mandamientos. Dios dijo, van a reverenciar a sus padres, pero mis mandamientos tienen que cumplirlos. Están por sobre los deseos de sus padres. Mis mandamientos. Por eso tienen que cumplirlos. Yo soy el Eterno, su Dios. Y tanto ustedes como sus padres me tienen que respetar a mí, quiso decir Dios, y mis palabras también. Esto es lo que el Señor quiso decir con esta frase en Levítico 19, que usted lo puede buscar. Lo que ya habíamos mencionado anteriormente, que Pedro había dicho a los líderes religiosos de su tiempo, que Dios ordenaba claramente, y el Espíritu Santo lo dijo, que se tiene que obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Dios lo deja claro intrínsecamente en este versículo, recordando que en la existencia de una persona intervienen 3 socios, como lo habíamos mencionado. Dios es primero. Dios está sobre los padres. Por eso se tiene que obedecer primeramente a Él, antes que a nuestros padres, si lo que nos están indicando que hagamos está en contra de la voluntad de Dios. Por eso, cuando alguien honra a sus buenos padres, creemos con certeza que Dios diría de esta manera. Cuando nosotros honramos a nuestros padres, a nuestros buenos padres, Dios diría, con certeza lo decimos, Dios diría esto: considero esto como si yo viviera entre ellos y me hubiesen honrado a mí también. De esta manera lo diría el Señor. Al honrar nosotros a nuestros padres, a nuestros buenos padres, que caminan conforme a la voluntad de Dios y que son hombres y mujeres honestos y rectos,
que nos enseñan valores para caminar y andar en esta tierra. A esos padres, yo diría, como los han honrado a ellos, me han honrado a mí también. Es tan importante el honrar a los padres, porque ellos son los llamados, los padres, a transmitir los mandamientos de Dios a sus hijos. Si los padres inculcan el temor de Dios en sus hijos, son dignos de la más alta honra de parte de sus hijos. Esa es la manera en que Dios honra también a aquellos padres que enseñan a sus hijos el camino de verdad, el camino bueno, el camino de bondad, de amor, de compartir, de amar a su prójimo, de no odiar, de no vengarse. A esos buenos padres Dios los premia. Por último, para terminar, el honor que debemos tener hacia nuestros buenos padres es casi igual hacia el honor que se realiza hacia Dios al cumplir los 3 primeros mandamientos. Es casi igual. Tienen relación esos mandamientos y los vamos a ver en este momento. El primer mandamiento dice: yo soy Yahweh, tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Eso está en Éxodo 22. Este mandamiento tiene que ver también con la honra a los padres. ¿Por qué? Porque los hijos tienen el deber de agradecer a sus padres por haberlos traído al mundo y haberlos educado. Es como cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y los trajo a vivir una vida plena en la tierra prometida. Los trajo a la vida, los trajo al mundo y los educó porque les dio su Torá, les entregó las enseñanzas, los mandamientos, el manual para poder guiarse en esta vida y amar a Dios sobre todas las cosas y amar a su prójimo como a sí mismo, porque eso es lo que Dios quiere que hagamos todos los hombres. El segundo mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen alguna, no los adorarás ni los servirás. Esto tiene relación con honrar a sus padres, a nuestros padres. ¿Por qué? Porque los hijos no deben hacer nada que pudieran causar vergüenza u oprobio a sus padres, como cuando los hombres cometen idolatría y honran ídolos y le oran a ídolos y le prenden velas y le llenan de flores a estatuas hechas por hombres, a vírgenes, a cualquier ídolo demoníaco detestable que Dios detesta. Toda la idolatría Dios la detesta y eso deshonra a Dios y avergüenza a Dios hacerlo. De la misma manera, cuando tiene que ver con la honra a los padres, cuando los hijos hacen alguna cosa que avergüenza y trae oprobio a los padres. También los hijos deben servir a sus padres con abnegación y no con la mente puesta en una posible herencia o cualquier otro motivo, sino por amor a sus padres, así como nosotros tenemos que servir solo a Dios, como dice el segundo mandamiento, que solo a Dios tenemos que adorar y servir y arrodillarnos delante de Él. Solo a nosotros, solo a Dios, y tiene relación. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos que servir a nuestros padres de una u otra manera. El tercer mandamiento, y con esto vamos a terminar: no tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano. Este mandamiento tiene que ver con la honra a nuestros padres. ¿Por qué? Porque los hijos no deben jurar en nombre de sus padres. Hay muchos que dicen: te lo juro por mi madre o te lo juro por mi padre. Así como no se puede jurar por Dios, por el nombre de Dios, ni mucho menos por Dios, por su existencia, no podemos jurar tampoco por nuestros padres, porque estamos ofendiendo a nuestros padres también. Por eso tienen relación todos los demás mandamientos con honrar a nuestros padres. Este es el quinto mandamiento que fue entregado por Dios, que tiene que ver con los mandamientos de mi relación con Dios. Claro está que este mandamiento también exige todas las demás acciones que nos ayuden a honrar a nuestros padres, como económicamente, físicamente, de protección, de cuidado, de darles amor, de ser nobles con ellos, amorosos, cariñosos con nuestros padres. Hoy en día, muchos hijos maltratan a sus padres verbalmente y hasta otros también lo hacen físicamente. Hay muchos hijos que lastiman a sus padres, muchos hijos que les gritan a sus padres. Es un pecado que Dios castiga duramente, acortando los días en esta tierra y las bendiciones también que Dios aleja de estas personas. El mundo ha perdido el respeto por los padres. Se les hace llorar a los padres, se les aflige a los padres con las malas acciones de los hijos, mucho más de las de los adolescentes y de los niños pequeños, y no digamos las de los adultos también.
que hasta algunos dejan a sus padres en las calles, los abandonan en los asilos o en los homes de ancianos y se olvidan de ellos. Eso es deshonrar a sus padres. Al hacerlo está deshonrando a Dios. Y lo que el hombre siembra, eso mismo segará, dice la Escritura. Haced con los hombres, dijo el Señor Yeshua, lo que les gustaría que ellos hicieran con ustedes. Honremos a nuestros padres, porque así honramos a Dios. Y así Dios puede darnos a nosotros muchas cosas para que podamos nosotros llevarlas a cabo. Porque si en lo poco hemos sido fiel, en lo mucho nos pondrá, dice la Escritura. Hoy es un buen día para recapacitar y decirle a nuestros padres lo mucho que los amamos y que se lo demostremos con respeto, con ayuda, con bendición económica y con protección también. Si escuchas hoy la voz de Dios, como dice la Escritura, no endurezcas tu corazón. Obedécelo. Obedece a Dios, obedece a sus mandamientos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y te aseguro que Dios hará que sus bendiciones te sigan todos los días de tu vida. Y tendrás larga vida, como dice el 5º mandamiento, en esta tierra que Dios nos ha dado y en la tierra venidera también. Porque mire, dice el mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre para que sean prolongados tus días sobre la tierra que el Eterno tu Dios te da. Mire, que el Eterno tu Dios te da. En esta noche, yo quiero invitarle a que usted pueda reconocer al Señor Yeshua como su Señor, como su Salvador. Le invito a que pueda reconocer a Dios, al Eterno, a Yahweh, al Santo de Israel, como el único Dios y que no hay Dios fuera de Él. Si usted reconoce a Dios Padre y cree en el Señor Yeshua y cree en su palabra, en sus mandamientos y en los mandamientos que entregó el Padre y los pone por obra, dice la Escritura que Él nos da vida y vida en abundancia. Si usted quiere creer en Él y confesarlo con sus labios en esta noche, repita conmigo esta oración. Padre Celestial, Dios creador de los cielos y de la tierra, yo creo y confieso que tú eres el único Dios, el Dios eterno, el Dios altísimo, y que no hay Dios fuera de ti, que solo tú eres Dios y vives por los siglos de los siglos. Eres el Santo de Israel. Padre, yo creo en ti y creo en tu amado Hijo Yeshua, tu amado Hijo Jesús, el Mesías, el Cristo. Creo en Él, que resucitó, que murió, que descendió, se hizo hombre, que se entregó en una cruz, que entregó su sangre, que se dio por todo, por completo por nosotros y que resucitó al tercer día y que está sentado a tu diestra reinando por siempre. Yo creo en Él, creo en Yeshua, que es el Hijo, el unigénito Hijo tuyo, Padre, oh Dios Altísimo, que tú enviaste. Creo en Él, en su mensaje, y en esta noche yo abro la puerta de mi corazón para que Él pueda entrar en mi vida y que su palabra repose en mí y que tu presencia, oh Padre, pueda reposar sobre mi vida y pueda guiar mis pasos y me ayudes a mí, si no he honrado a mis padres, a poder honrar a mis padres también y así poder cumplir con el 5º mandamiento y así poder honrarte a ti y cumplir con todos tus mandamientos desde el primero hasta el 10º y a todos tus demás mandamientos que están escritos en toda tu palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Ayúdame, oh Padre Celestial, a hacerlo, a poder andar conforme a tu voluntad y a tu propósito. Escribe mi nombre en el libro de la vida, te lo ruego, para cuando tú envíes a tu Hijo amado Yeshua y Él envíe a sus ángeles por tu iglesia, que está formada por judíos y por gentiles que han creído en Yeshua, que lo reconocen como el Mesías, como el Salvador, seamos levantados de esta tierra para poder estar con Él por siempre y luego descender a reinar con Él en esta tierra que tú harás nueva, cielos nuevos y tierra nueva, y estarás con nosotros por siempre. Padre, en el nombre todopoderoso de tu amado Hijo Yeshua, te lo pido y te agradezco por recibirme y por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si usted repitió esta oración con nosotros, déjenos saber, por favor. Puede escribirnos
a este correo electrónico que está viendo en este momento para poder estar orando por usted. O puede dejarnos también un mensaje a través del Messenger de Facebook o un mensaje privado si así lo desea, para que podamos estar orando por usted y poder llevar su vida en oración. Así que queremos darle gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias por abrir su vida, por abrir su casa, su espacio, para poder recibir la palabra del Señor y así honrar el nombre del Señor. Honremos a nuestros padres mientras el Señor nos dé vida. Honrémoslos hasta su último aliento de vida, porque así harán nuestros hijos también con nosotros. Y así estaremos honrando a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, al Dios creador, al Dios eterno, al Altísimo, al Todopoderoso y a su amado Hijo Yeshua, al Cordero Santo. Gracias por acompañarnos. Que el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, los bendiga sobreabundantemente y haga derramar su presencia sobre ustedes y su Santo Espíritu repose sobre cada uno de aquellos que aman a Dios y quieren obedecer su palabra en el nombre de Yeshua. Amén. Gracias por todo. Buenas noches y que el Señor les bendiga sobreabundantemente. Hasta luego.